¿Qué tal? Bienvenidos a LRB Live, a los en vivos que ya hemos pues pasado a este canal específicamente, como ya lo hemos dicho en varios videos. Pero bueno, te pido que nos compartas, te pido que pues le des like, todo esto apoya y ayuda a crecer esta parte de los en vivo que estamos haciendo en la Ruta Verde. Y me da mucho gusto estar aquí como todos los viernes con Cristian Ceballos. Si no lo conoces, ahorita lo vas a conocer, y si lo conoces, pues bueno, ya sabes de quién estoy hablando. Vamos a analizar lo que ha estado pasando en Florida, un caso otra vez, ¿no? De una persona aparentemente sola que empieza a disparar a las personas. Pues hemos visto casos de todo tipo, ¿no? Blancos, afroamericanos, hispanos, y siempre con una onda de un lobo solitario, de una persona sola que empieza a disparar muchas veces aparentemente por algún problema, alguna crisis. Algunas veces también tiene relación a temas psicológicos, psiquiátricos. En otras ocasiones son pues personas que han vivido experiencias demasiado duras, demasiados traumas, muchas veces en la guerra o simplemente en la escuela. Pero es un fenómeno muy interesante que se da en muchas partes del mundo, pero tampoco en tantas, ¿eh? Tampoco en tantas. Curiosamente, hay muchos lugares, muchos países que tienen una gran cantidad de armas en sus casas, que hay una facilidad de compra de armas, pero al mismo tiempo no se da el fenómeno como se da en los Estados Unidos. Y eso también habría que analizarlo. Eh, me sugirió el tema Cristian, y me pareció muy interesante porque muchas veces se nos olvida que el hermetismo y todo este tipo de conocimiento que hablamos con Cristian siempre, pues no tiene nada más que ver con el aspecto de técnicas o herramientas, sino que también tiene que ver con la realidad, con el día a día, y es una especie de filtro que podemos nosotros ir retomando para analizar las cosas que están ahí. El tema de los sueños, que estaba programado para hoy, lo vamos a pasar para la próxima semana, porque es un tema que se merece su tiempo, y bueno, quería por ahí retomar este caso del día de hoy con Cristian, y me parece excelente que Cristian lo haya sugerido, así que pues aquí estamos. Les doy la bienvenida, y le doy la bienvenida a Cristian Ceballos. ¿Cómo estás, Cristian? Pepe, muy buenas noches a vos, a todos los amigos ruteros en esta nueva empresa que estás realizando, bueno, por decirle nueva y empresa, la Ruta Verde Live, digamos, ¿no? Así que bueno, un gran saludo a todos los ruteros que nos acompañan en el directo. Como bien decías, Pepe, pues bueno, surgió este tema hoy, y a mí me gustaría invitar a la gente que tienen la oportunidad de vernos en este video, no importa si nos están viendo en vivo o si luego lo ven grabado, y si después, Pepe, vos podés poner el enlace en un cuadrito dentro del video, que vean el video donde hablamos de lo que iba a pasar en el 2017, que lo hicimos hará dos semanas atrás, en donde puntualmente empezábamos a ubicar que por la energía que estaba polarizando el 2017, que tenía que ver mucho con cómo estaba cerrándose el 2016. Habíamos hablado de lo que había pasado con Donald Trump, con Fidel Castro, con lo del equipo del Chapecoense, más otros factores ya que tienen que ver con ciclo evolutivo de la humanidad como tal, ese famoso año 2018, en donde es el cierre del tiempo del no tiempo que nos cuentan los mayas, que yo, para explicarlo de otra manera, es el 2018, digo que es el último llamado que tenés para subir al arca de la enseñanza. Y habíamos dicho claramente que todos los sucesos que el 2017, como año de puente hacia el 2018, iban a estar polarizando, eran justamente situaciones que polarizaran lo mejor y lo peor del ser humano. 2017 empezó hace 6 días. Ya tenemos lo que pasó la misma noche de fin de año en Turquía, en la discoteca, que fue ahí cerrando el año o principios del año. Tenemos lo que pasó en Brasil en 2 cárceles, donde hubo más de 100 muertos en 2 motines. Y hoy lo del atentado en Estados Unidos. Una semana que ya te muestra, como te enseña el hermetismo, que lo que pasa en los primeros 12 días del año es lo que luego va a amplificarse en los 12 meses siguientes.
Y la primera semana del año está dejando dicho con claridad esa polarización hacia lo peor del ser humano que lo estábamos ubicando. Así que bueno, si después, Pepe, tenés la amabilidad y podés poner el cartelito para que la gente le pueda hacer un clic y después de ver este video, si les interesa, vean ese, porque como digo siempre, cuando uno hace predicciones, ¿no? Que vuelvo a decir, no es ni adivinación, ni mucho menos. Predicción es decir antes, predecir. ¿Eh? ¿Y dónde podés predecir? Porque podés escuchar lo que ya está siendo dicho desde lo sutil, que luego va a densificarse en lo denso. Eso es una predicción, no es una adivinación. Habíamos escuchado que lo que iba a suceder es lo que está sucediendo. Y qué mejor que un video hecho hace 15 días donde ya estábamos avisando que esto es lo que iba a suceder. Es una ratificación a lo valiosa que es la enseñanza, el hermetismo, y a lo valioso que es que vos en tu vida aprendas a escuchar lo sutil, lo que decís. Porque así como en lo social podés predecir lo que va a suceder, imagínate cuando esto lo puedas hacer en tu vida. Ya en este momento lo estoy activando para que al final igual se den una vuelta y analicen pues lo que ya comentábamos sobre el 2017. Ahora, estamos viendo pues una actitud a lo mejor pues algo agresiva en muchas situaciones desde, bueno, aquí en México por lo menos no sé si... Perdón, Pepe, sí. me olvidé de algo que creo que lo que ibas a decir, pero bueno, para no dar contra, y me olvidé lo del gasolinazo, digamos, ¿no? Sí, bueno, exacto, ándale, exactamente. Sí, bueno, pues yo creo que también es parte a lo mejor de lo que podríamos ahí comentar, porque, bueno, Cristian, estamos viendo un México, pues en algún sentido desconocido, ¿no? O sea, estamos viendo cosas que yo nunca había visto, ¿no? Sí sé que mucho de esto, por lo que me va dejando un poco ahí la evidencia, es también en parte, en una gran parte, pues manipulación, tanto de gente como de la información para mostrarte cómo los supuestos manifestantes están siendo muy agresivos, aunque quedó claro ayer, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en una protesta de 25,000 personas, un grupito de 20, 30 personas empezaron a hacer destrozos al final, ¿no? La gente, se podía ver la gente gritándoles a ellos, a ese grupito, a esos vándalos, gritándoles, eh, no somos, no somos ellos, una cosa así, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, y se ve impactante, se ve verdaderamente dramático cómo toda la gente se une para gritarles a ellos que la marcha no son ellos, que ellos no lo representan. Pero al final de cuentas, al mismo tiempo, en quizás 380 establecimientos, desde tiendas grandes, tiendas pequeñas, han sido pues robados, ¿no? En todo México por, pues ahora sí que por gente que va ahí y saca las cosas así, se ponen de acuerdo y llegan y se llevan todo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de aquí en Nuevo León hubo varias situaciones en las que eran mujeres y eran niños, o sea, mamás con los niños llevándose cosas, que tú dijeras, oye, están llevándose comida, están llevándose cosas que realmente a lo mejor están necesitando, no, se están llevando televisores, están llevando microondas, incluso gente que lo posteaba en el Facebook y lo presumía, ¿no? O sea, una cosa bastante curiosa. ¿Quién los manipula? ¿Quién los está llevando? Se veían camiones, se veía gente que estaba estratégicamente muy organizado, ¿no? Y por otro lado, ver los manifestantes, pues organizados, pero para no hacer destrozos, para no, pues, pues para no llevarse ese lado de la imagen que no es la protesta, ¿no? Aquí hay un descontento claramente por el tema del aumento de la gasolina y por la poca respuesta que ha habido ante ese descontento, ¿no? Pero al final de cuentas vemos días, estamos pues viendo los primeros días de enero, apenas estamos a 6, todavía faltan otros 6 que habrá que estar analizando, como bien dices, y ver qué sentido toma este año, pero claramente me queda que es un sentido en el que México juega un papel muy raro, muy curioso,
Yo no sé si ves lo mismo que dicen, pero siento que habrá, habrá que hacer doble tarea este año, o sea, habrá que hacer lo que no hicimos en muchos años los mexicanos, o sea, me refiero a voltear hacia otro lado, no voltear nada más hacia el norte, ¿no? Yo pues, imagínate, soy del norte, o sea, soy de México y aparte del norte, ¿no? O sea, entonces, obviamente, pues tienes a un lado Estados Unidos y es imposible no voltear a verlo, ¿no? Pero de repente se ha vuelto una costumbre, a lo mejor irnos por el camino fácil, entre comillas, y no hemos aprendido a ser independientes, y creo que este es un buen cachetadón que nos están dando en ese sentido, ¿no? Me parece también que vemos un mundo muy, como muy agresivo. O sea, mira, una noticia que traía por ahí en estas reacciones de hoy, que es la serie que estamos haciendo ahora, en la Ruta Verde. Entonces, dentro de las reacciones venía una nota que hablaba sobre la India, o sea, el primer ministro de la India presumiendo un misil que es intercontinental y que, bueno, pues puede llevar una bomba atómica, ¿no? Por otro lado, Corea del Norte hace lo mismo. Por otro lado, ves en Corea del Sur a las bases americanas entrenando a los niños, porque viven las familias americanas, o sea, la esposa y los niños se van a vivir a Corea del Sur, entrenándolos para o una guerra química o una guerra nuclear. Porque Trump ya también les está diciendo, o sea, a Corea del Norte, que no es cierto, que no tiene ni bomba atómica, que no nada. Entonces, conociendo también a este Kim Jong-un de Corea del Norte, que siempre le gusta también demostrar fuerza y todo esto, pues lo está tentando a que pruebe alguna de estas, alguno de estos ataques. Al final de cuentas, a lo que voy es que es el típico actitud de niños cuando estás en la escuela y el típico, ¿qué me ves? Y es una actitud como a ver quién es el más fuerte, ¿no? Y es muy riesgosa porque es cuando se dan los golpes, es cuando se dan pues los conflictos, ¿no? Aquí estás hablando de países altamente pues armados, ¿no? Una actitud muy bully, una actitud muy agresiva. Y de verdad es que es impresionante, o sea, no han dejado pasar ni los primeros 15 días, Cristian. No es que me quiera ni pesimista ni nada, de hecho, un poco la actitud de esta nueva serie que te comentaba hace rato, Cristian, pues es de retomar el humor precisamente para no concentrarnos en la parte oscura de la información, aunque también hay que analizarla, ¿no? O sea, no evadirse, analizarla, pero también pues analizarla de una visión alegre, una visión pues que nos lleve a algo realmente. Bueno, Cristian, te doy el micrófono porque son muchos temas, ¿no? Al mismo tiempo y quisiera pues tu punto de vista. Son muchos temas, pero por suerte el hermetismo te enseña a encontrar lo diferente de todos esos temas, encontrar que tiene algo que es un hilo conductor, que se llama encontrar lo idénco, lo diferente. Y este tema está claro que lo podemos dividir en dos partes. Una es toda la netamente informativa, ¿no? Que es la parte del impacto social que tiene, la parte de la noticia, de todo esto que estamos hablando. De eso hablan en muchos lados y podés conseguir información, pues, en otros canales, en otros medios tradicionales. Lo que nosotros estamos tratando de apuntar es analizar todo esto y sobre todo lo idéntico y lo diferente de todos estos casos desde un lugar que te aseguro, y podés comprobarlo vos mismo, que no vas a conseguir esta información, que es analizar todo eso del hermetismo. Lo primero que hay que preguntar, lo primero que tenés que preguntarte en todo esto es, ¿qué está pasando con tu cabecita? Es lo primero que tenés que preguntarte ante unas situaciones como esta, digamos, ¿no? Porque eso que está pasando en lo social, como todo lo que sucede en lo social, es un reflejo de lo que sucede en el individuo, en la persona. La suma de lo que pasa en las personas genera la cuestión social. Son temas que dan para entrar de lleno a la parte conspiranoica. ¿Quién está manipulando? ¿Por qué se hace? Son las empresas que están detrás de eso, por ejemplo, del gasolinazo, ¿no? Para vender más. Es el gobierno que lo hace para conseguir cuestiones políticas, ¿no? Pues sabemos que los políticos, al igual que los laboratorios, generan enfermedades para después venderte las curas, digamos, ¿no? Los políticos generan caos para después venderte orden, seguridad, estabilidad social. Te hacen más pobre para venderte riqueza. Bueno,
Son todos los discursos políticos, digamos, ¿no? Pero acá el punto es entender qué está pasando con tu cabecita. Porque está claro, y esto también lo hemos dicho en varios de los videos en los cuales nos hemos encontrado, que así como la persona, o sea, cada uno de nosotros, tiene distintas estructuras a nivel ya psicoanalítico hablando, hay estadios neuróticos, pasando por la obsesión y por la histeria, hay estadios perversos y estadios psicóticos. Bueno, eso mismo también pasa a nivel social. Si tuviéramos que ubicar un psiquismo a nivel social, la sociedad también va atravesando distintos estadios. Ya pasamos por la etapa de la sociedad neurótica, que era esa sociedad que totalmente reprimía todo. Pasó hace muchos años esa etapa. Después pasamos a la etapa de la sociedad perversa, una sociedad que es como que hace un salto cuántico, ¿no? Es como tanta represión, cuando salta, cuando hubo el cambio generacional y cuando saltó esa represión, se transformó en la parte perversa, o sea, el liberalismo, el vale todo, todo lo que podemos ver. Y hoy en día, desde hace un tiempo, exactamente más o menos desde el 2010 y en adelante a la fecha, a nivel social entramos en una etapa totalmente psicótica, que esto lo hablamos en un programa. ¿Qué quiere decir una sociedad totalmente psicótica? Es una sociedad que da respuestas de violencia en lo real, o sea, no existe el diálogo, sino que la respuesta es la violencia. Esto lo vemos desde que saliste a comprar a la calle y alguien te miró feo, vos miraste feo a alguien y la primera reacción no es el diálogo, es el golpe. Ni hablar de las cuestiones sociales que estamos mencionando, como lo del atentado de Florida de hoy, lo de las cárceles de Brasil, lo del gasolinazo, lo de Corea, lo de Turquía, lo del asesinato de los embajadores, tanto en Brasil con el de Grecia como el de en Turquía el ruso. Bueno, como vemos, son respuestas a una sociedad psicótica. Otro punto donde lo puedes ver es lo aislado. Parece que estuviéramos en un mundo totalmente conectado con esto de la tecnología, ¿no? Este mundo 2.1, ya ni siquiera 2.0. Estamos todos conectados. Sin embargo, el individuo como tal está más desconectado que de hace muchísimo tiempo. Las reuniones en la mesa de familia son con un celular en la mano, vas por la calle y la gente va con el celular ahí. O sea, eso mismo, esa digamos, idea de conexión global es puramente, es todo virtual, imaginario. Ya estás dentro de una burbuja y cada vez estás más dentro de una burbuja. O sea, esos son los dos puntos claves para darnos cuenta desde el psicoanálisis y el hermetismo de que a nivel social estamos en una etapa totalmente psicótica. La respuesta, por un lado, que es la violencia sin mediar ningún tipo de diálogo y el aislamiento del individuo, digamos. Y eso que pasa en lo social también pasa dentro de tu cabecita. En tu día a día también pasan estas cosas, porque esa es la energía masiva que hay. Y todos estos casos, inclusive el de hoy, que es el que lleva el título del programa, es una muestra de lo que pasa con un psicótico, digamos, ¿no? Con alguien que es psicótico y que explica mucho de estos casos. ¿Qué es? Durante mucho tiempo, porque la persona que hizo eso hoy, que bueno, aparentemente es un latino que estuvo combatiendo en Irak, ¿no? Por lo que leíamos en las noticias, un psicótico tiene un tiempo en donde por así decirlo, su grado de psicosis está como dormida, digamos, ¿no? O sea, está ahí en stand-by. Es psicótico, pero está en stand-by. O sea, ¿qué quiere decir que está en stand-by? Que no tiene respuestas violentas. Pero de repente hay algo que le hace un clic en su cabecita, y ese clic que le hace en su cabecita, lo despierta esa psicosis dormida y actúa de esta manera, digamos, ¿no? Con algún tipo de delirio. Si bien en la información no está confirmado y no tenemos ningún dato, al menos ahora, si analizamos un poco la historia de la persona, seguramente vamos a descubrir que en los días anteriores a que pasara esto que pasó hoy, 6 de enero del 2017, algo pasó en su vida, algo pasó que le despertó su psicosis a nivel ya, digamos, psicópata, digamos, ¿no? Ya, porque cuando alguien hace eso, ya entra en un estado de psicopatía, digamos, ¿no? O sea, desconectada de la emoción totalmente, entra en un delirio y vaya a saber.
quizás se pensó que estaba, digamos, dentro de su delirio, que estaba en la guerra, que estaba en Irak, o alguna cuestión que tenga que ver con el terrorismo, bueno. Pero estoy seguro que si analizamos los días previos a lo que sucedió hoy en la vida de esa persona, algo pasó. O algo pasó con su pareja, o con su trabajo, o algo a nivel de su familia, con alguna pérdida, y eso le despertó ese estado psicótico que, como decíamos, estaba en stand-by y lo activó. Y en tu vida pasa exactamente lo mismo. Hay ciertos estadios de tu mente que están en estados pasivos y otros que están en estados activos. Los estados activos, obviamente, como lo dice la palabra, son los que actúas en el día a día. Y hay determinadas circunstancias que ocurren en tu vida que activan determinados estímulos a nivel de tu psiquismo y despiertan otro tipo de respuestas. ¿Se acuerdan que en muchas oportunidades hemos dicho que nuestra mente en realidad no es más que un conglomerado de programaciones? Y que lo que actuamos en lo consciente no es más que el front-end, como se dice, o sea, la parte visible de todo ese código, de todo ese código de programaciones. Y hay ciertas situaciones en lo social que producen, hay como ciertos, si estamos hablando en programación, hay ciertos if, ¿no? Que son sí, condiciones que se llaman condicionales. Hay ciertos estados en tu vida que son condicionales que producen un desvío en el diagrama de flujo y toman por otro caminito donde hay otra programación. Esos son, por ejemplo, los cambios de estatus en tu vida. Cuando entras en la adolescencia, cuando entras en tu primer trabajo, cuando te casás, cuando te separás, cuando sos padre, cuando sos madre, obviamente, también en ese aspecto, cuando algún familiar cercano tuyo pues, muere. Bueno, son cambios a nivel de tu estatus social que activan ciertos condicionantes que hacen en vos, digamos, activar, es como un disco, ¿te acuerdas los discos que tenían surcos? Y que para cambiar de una canción a la otra tenés que cambiar de surco. Bueno, esto es lo mismo. Vos venís tocando una canción y de repente hay algo que hace que la púa salte y pasa a la otra canción. Eso mismo. Bueno, eso es lo que pasa en la cabecita de tuya, obviamente no a niveles psicópatas como lo que pasó hoy en Florida, pero imagínate entonces, lo que hay que entender de todo esto es, por un lado, todo lo que dijimos respecto del 2017 con la polarización de lo peor del ser humano. Sumale a eso la cuestión de la psicosis que hay colectiva, que decíamos, ¿no? Esa psicosis a nivel social. Sumale lo que pasa en tu cabecita. Y entonces, ¿qué hago? ¿Con qué me protejo de todo eso? ¿Con qué me protejo para que asegurarme no estar en el aeropuerto a la hora y el día que a Juan de los Palotes se le activó el surco de la psicopatía y saca la ametralladora y empieza a disparar a todo el mundo? ¿Con qué me protejo de asegurarme no estar el día y la hora y en el lugar en donde hay un otro tipo de atentado, otro tipo, lo que pasó en Turquía en la discoteca? Bueno, eso, y esa respuesta, hay una respuesta por empezar. Hay una respuesta, hay algo que tenés, hay una herramienta para protegerte de todo eso. Y esa herramienta es el hermetismo. Te da. La primera, habíamos dicho ya, la primera, de antemano, cuando decíamos aprender a predecir tu propio día a día a través de la escucha de tus dichos. Y si recuerdan también distintos programas que hemos hecho, donde decíamos, inclusive, creo que hasta lo mostramos, si no me equivoco, en unos videos atrás, de esto de la piedra Hopi, donde va marcando cada vez con mayor claridad esos dos caminitos que la humanidad toma, esos dos caminitos que decíamos, la de lo peor del ser humano que lleva a la desintegración, o la de lo mejor del ser humano que lleva a tu crecimiento y desarrollo personal. Pues bueno, ¿qué haces vos para protegerte de lo que alrededor tuyo se desintegra y a su vez vos coherentemente integrarte en ese caminito de desarrollo personal? Es un poco, bueno, explicar todo lo que estábamos viendo de lo que sucedió, pero también no alcanza solo con decirte es un psicópata y hay una sociedad psicótica, sino también es, ok, ¿y con qué me protejo de eso? Y luego, Cristian, o sea, ese tema que tú comentas de detonante, ¿no? De una psicosis, ¿no? Se vuelve, me parece a mí, más sensible ante momentos en los que la psicosis es generada, es inducida, ¿no?
Yo nada más te doy un ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos ahorita o lo que pasa aquí en México. O sea, es de verdad alucinante. A mí no me alucina tanto de muchas cosas que están pasando ahorita. Me alucina más la clara inducción de generar miedo, ¿no? O sea, pero es así, pero así con estratégico, perfectamente hecho y es, o sea, desvergonzado, ¿no? O sea, policías, alcaldes incluso, ¿no? Que van negocio por negocio diciendo que cierren, que porque ahí vienen los vándalos y no sé qué, en lugares que no pasó nada, absolutamente, pero es nada más la generación de miedo, ¿no? Ayer me pasé aquí por una cafetería que está a un lado y ya la señora hasta nerviosa estaba, ¿no? Estamos lejísimos, estamos en la orilla de la ciudad y aún así, eh, eh, todo el que entrara, todo el que saliera, o sea, señor, ya vamos a cerrar, por favor, apúrese, porque, o sea, es esa generación del miedo masiva. Y al final la señora me dijo algo muy inteligente, me dijo, yo sé que esto es más invención, dice, yo sé que lo están, pues lo están haciendo para quemar a los manifestantes. Yo ya ni creo eso, Cristian. Yo creo que ya más bien es una especie como de, más allá de querer quemar un movimiento, es como decir, bueno, mira, si no te gusta, mira lo que pasaría si no hubiera gobierno, ¿no? Mira el caos que podría generar. Pídeme tú a mí que te dé seguridad y te la doy, obviamente, pues a costa de ciertas libertades. Y empieza un juego de suelto, una banda de ahí de gañanes, eh, asusados, claramente incluso manejados, ¿no? Y usando una de las herramientas más utilizadas del momento, más claras, ¿no? Que es redes sociales, todavía para acabar de pues poner todo perfecto y decir, bueno, ahí está. Ahora ya anunciaron que van a estar utilizando la ciberpolicía para detectar quién está violentando, pero pues obviamente también es un pretexto para estar checando las redes sociales de la gente en general, ¿no? Ya, pues ver qué estás haciendo, ver qué, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sin irnos a un tema paranoico ni un tema simplemente, pues lo que tú estás viendo claramente en las noticias, y no en la noticia nada más, sino en la realidad que va pasando, en las cosas que te van mostrando el comportamiento de esas élites, ¿no? O de esos institutos que se supone están aquí, pues, como un servicio para la gente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de qué detona una psicosis, Cristian, y cómo se puede detectar, o sea, cómo puede alguien que esté a punto de entrar a una crisis hacer consciente un tema de este tipo. O sea, ¿es posible o ya son personas que no pueden hacer consciente un problema que se está haciendo cada vez mayor? A ver, son dos cuestiones. Primero, para poner un poquito el broche a lo que veníamos comentando de los distintos sucesos y a nivel social, digamos que todo esto empezó con un experimento social de manipulación totalmente sin escrúpulos, que fue las Torres Gemelas, que fue en los tiempos modernos la primera vez que se utilizó desde el gobierno a la población para inducir y manipularla a generar un estado que les convenía a ellos. Eso fue la primera vez y funcionó, y les funcionó a la perfección. Lo que ahora está pasando en México pasó en el 2001 en Argentina, cuando fue ese famoso tema, para quien no recuerde, del corralito, con todo el tema de los ahorros, época de saqueos, vandalismo, bueno, la misma que está pasando ahora en México, bueno, acá en Argentina hace 15 años, 16, que ya lo tuvimos, digamos. ¿No? Pues son experimentos que se van haciendo en distintas índoles. Lo que hay que entender es que son movimientos que están totalmente estrategizados, en donde, vuelvo a decir, personas totalmente sin escrúpulos, y ahí es donde entra también la parte de la psicosis en la política, porque es totalmente ver a la persona como si fuera una cosa, un objeto, desconectado totalmente de la parte emocional, sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de emoción,
al hacer eso, simplemente es como decir, aprieto el botón rojo y no importa lo que pase. Porque yo lo que quiero es que con lo que pase, pase otra cosa. Y eso es lo que están haciendo con todo esto. Ahora, como bien, retomando ya tu pregunta, ¿es posible detectarlo? Bueno, primero, para la persona en sí mismo que está en esa situación, no es posible. O sea, no hay manera que la persona lo detecte. Lo podés ver en vos mismo, en el sentido de que el hermetismo te enseña algo, la enseñanza te dice, y lo que voy a decir no lo digo yo, sino está en un texto sagrado hermético, cuando se lo sabe leer, y es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Esto se traduce de la siguiente manera. El único lugar que vos no podés presenciar y ver y analizar, salvo que ya cuentes con la práctica para hacerlo, y para eso tenés que estar dentro del camino del hermetismo, son tus propios zapatos, o sea, dónde estás parado, el suelo en el que estás pisando. Podés ver todo, menos lo que hay debajo de tus pies. ¿Cómo haces para ver lo que está debajo de tus pies? Escuchando. Eso se llama el desde dónde dentro del hermetismo. Tú desde dónde estás parado. Ahora, la persona entonces no lo puede detectar, pero vos sí. O sea, el entorno sí lo puede detectar, porque hay ciertas muestras, hay ciertas cuestiones previas. Una de esas cuestiones previas para, digamos, si de repente vos estás en una situación en donde podría llegar a suceder algo como eso, podés tomar ciertas manifestaciones. Uno es la desconexión emocional de la persona, eso es lo principal. ¿Dónde lo puedes detectar? En sus chistes, en sus dichos, en sus palabras, en sus actos. Una desconexión emocional, en donde la persona te das cuenta que algo cambió y ya no siente ni culpa ni remordimiento por las cuestiones que dice, que hace, que puede ser desde una agresión verbal, puede ser una agresión física, vuelvo a decir, de distintas maneras. Aislamiento por un lado, desconexión emocional por otro. Son síntomas que, por lo menos ya con esos dos, habría que entrar en estado de prevención, como de ponerle el ojito más a la cuestión a ver qué es lo que está sucediendo con esa persona. Si es un familiar tuyo o si es algún conocido tuyo, lo mejor sería tratar de, a ver, está claro, y como siempre lo digo, las terapias, yo digo, las terapias tradicionales, la psicología tradicional no sirve para nada, etc. Pero ante un caso así, puede ser efectiva. ¿Para qué? Para que esa persona hable, porque lo que necesita esa persona es volver a conectar con la realidad. Y la única manera de volver a conectar con la realidad es a través del discurso, porque esa persona lo que sufrió es un hachazo, un corte en su discurso, y por eso es que entra en ese estado de aislamiento y de desconexión emocional. Digo, esto lo estoy hablando, quizás lo que estoy mencionando es un poco más psicoanalítico, digamos, técnicamente, pero para que lo entiendas vos. ¿Qué podés hacer cuando empezás a ver a alguien que ha perdido su sentimiento de culpa, de remordimiento, que hace acciones, respuestas totalmente violentas, que te das cuenta que esa persona se ha aislado del mundo, sobre todo de lo social, que no tiene ningún tipo de interacción, digamos, lo que se dice, está dentro de una burbuja? Lo primero que puedes intentar hacer es hacerlo hablar, que esa persona hable. Si es bajo el oído de alguna persona, algún tipo de profesional de la salud mental, pues mejor, digamos, ¿no? Pero como decíamos, ese es otro tema, ¿no? La salud mental, porque imagínate un profesional de la salud mental que está quizás en igual o peores condiciones similares al que está tratando, digamos, ¿no? Porque por lo general suele suceder eso. Pero bueno, independientemente de esa cuestión, lo que la persona necesita y lo que vos podés hacer para ayudar a esa persona es volver a conectarla. Es como decir, es como si se le salió un cable, agarrás el cable con la mano y lo volvés a enchufar. Y eso únicamente se hace con el discurso, hacer que la persona hable, para que vuelva a conectar. Si la persona logra volver a conectar y empieza otra vez su discursividad, listo, se puede prevenir a nivel estructural y a nivel, digamos, de todo su proceso mental que está atravesando. Pero por lo general no sucede eso, porque no hay un lugar en donde nos enseñan como digo siempre,
Nos enseñan la historia de Napoleón, la historia del Imperio Romano, nos enseñan, en la religión nos enseñan las historias de Cristo, de Buda, nos enseñan lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, nos enseñan matemáticas, nos enseñan física, química, nos enseñan cosas que jamás en la vida, pues en la práctica aplicamos. Pero jamás te enseñan qué hacer con vos mismo. Jamás te enseñan tu historia, jamás te enseñan herramientas de... Eso no. Entonces, a nivel social, es muy precaria la cuestión de aprender a detectar estas cuestiones. Solamente quienes estamos en enseñanza o quienes tenemos un gusto por estos temas, porque leemos determinados libros y demás, bueno, nos puede llegar a hacer un clic distinto a la cuestión. Pero en lo cotidiano y en lo tradicional y en lo normal esto no sucede. Entonces, no es solo el problema de la persona que termina ejecutando una situación, sino que en realidad también hay, esto te muestra toda una problemática a nivel social en donde, además de enseñarte la historia de Napoleón, te enseñan a poder leer tu historia, que es la historia más importante. Tu historia es más importante que la historia de la revolución, de la de Zapata, la de las dictaduras militares si fuera en Argentina. Tu historia, y qué hacer con tu historia y con tu desarrollo. Si eso se empieza, imagínate si eso, este nuevo modelo educativo, en donde pone al ser humano como valor central, que es lo que hoy está totalmente desplazado del centro, se implementara desde los jardines de infantes, desde los kinders. Pues bueno, de aquí a próximas generaciones tendríamos una sociedad totalmente distinta, digamos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal y son otros temas. Pero básicamente entonces, la persona que está sufriendo esa situación y está a punto de entrar en ese estado, no tiene manera alguna de detectarlo. No tiene manera alguna. El entorno sí, pero vuelvo a decir, para que el entorno pueda detectar eso tiene que estar preparado. Y hoy lo que no hay es preparación. Hola, acabas de tomar un punto clave que todos los días lo estoy viendo últimamente, tanto en Estados Unidos, México, y yo creo que en otras partes del mundo está sucediendo más o menos lo mismo. Ante una crisis está aquel que piensa en lo extremo, ¿no? O sea, una revolución, un golpe de Estado, todo este tipo de cosas. Y yo digo, bueno, ¿qué necesidad, Cristian, de repetir la historia? O sea, estamos, desde el punto de vista hermético, una sociedad que vivió una revolución o varias revoluciones, que si la independencia y lo que la revolución y todo esto, estamos de alguna manera ligados a una especie de ciclo en el que no se puede salir, el que no se puede, porque existen otras sociedades que no han vivido una revolución, por lo menos no violenta, ¿no? Que han vivido otro tipo de experiencias para estar donde están, ¿no? O sea, no es cierto que todas las sociedades han vivido una revolución violenta como la que se vivió en la Revolución de México o en la Revolución Francesa, y etcétera, etcétera. ¿Dónde? ¿Qué pasaba después de la revolución? Después de la revolución, o venía, o se puso un emperador, ¿no? Y lo mismo pasó en Francia, y lo mismo, o sea, no es un, no sé qué piensa la gente, a lo mejor por ahí nos falta conocer más historia, porque se cree mucha gente que viene una revolución, se acaban los malos, entre comillas, ¿no? Y quedan los buenos, y ya se acabó, ¿no? Esa es como la historia que mucha gente tiene, pero eso es de primaria, eso es de niños, por favor. Eso no es la historia real de una revolución. La historia real de una revolución es violencia, es muerte, es traición, ahora sí que es sangre por sangre, ¿no? Y realmente lo que me sorprende es ver a gente, incluso algunos que considero inteligentes, que dices tú, oye, pues, ¿conoces algo de historia? O sea, ¿qué necesidad, insisto, en entrar en un ciclo que ya se ha vivido y que claramente, si estamos donde estamos, precisamente es por haber seguido ese camino, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay otras maneras de atacar una injusticia, ¿no? Hay otras maneras de atacar, estamos en un momento muy interesante donde, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania, Cristian, o sea, donde había un gobierno que no representaba al pueblo, simplemente se organizaron
es increíble por ahí cómo lo hicieron, en el que se apostaron ahí y dijeron, no nos vamos a ir de aquí jamás hasta que no se vaya este presidente. Y estuvieron ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y claro que los intentaron violentar y ellos aguantaron. Hubo unos cuantos fallecidos, no digo que no fue fácil, ¿no? Pero no fue una revolución violenta porque simplemente ellos no tenían armas ni querían tener una revolución, ni una guerra civil, ni nada de eso, ¿no? Y lograron el cambio porque es que el país estaba parado. Si el país se para, al final de cuentas, el gobierno termina por cambiar, no hay de otra, ¿no? Entonces, no sé, tú qué opines, que cómo viviste la experiencia en Argentina y cerrando lo que quería comentar, definitivamente de acuerdo contigo en que al final de cuentas, pues primero tenemos que observarnos nosotros y tenemos que trabajarnos nosotros, ¿no? O sea, esa es la parte que no tenemos que olvidar y creo que eso es la parte primerita que se olvida, ¿no? Entra la psicosis, entra el odio, entra todo y ya estás donde quieren que estés, ¿no? Ya estás ahí manipulado para un sentido o para otro, pero ya estás ahí manipulado por algo o por alguien o por una supuesta situación de crisis y te olvidas de quién eres, te olvidas de tu crecimiento personal y ese es también un gran daño que se le hace a la gente, ¿no? Algunos periodistas con muy buenas intenciones se la pasan solamente hablando de un mismo tema, casi obsesionados, pareciendo que quieren reventar todo, ¿no? Entonces, siento yo que por ahí no es el camino, ¿no? Repetir la historia. Pero bueno, ¿qué opinas y qué tan esclavos somos de repetir la historia según el hermetismo, Cristian? Vuelvo a decir, lo social es un reflejo de lo particular. Si a nivel social repetimos una y otra vez cíclicamente las mismas problemáticas, simplemente mira tu vida y te vas a dar cuenta que cíclicamente repetir las mismas problemáticas. ¿Por qué? Porque el universo trabaja bajo ciertas leyes y una de esas leyes es que cuando se presenta una situación problemática es porque detrás de eso hay un aprendizaje. ¿Cuándo algo se transforma en problema? Cuando vos no tenés una respuesta ante esa situación. Decíamos en un momento, o una vez más, que somos un combinado de programaciones, ¿no? Bueno, esas programaciones te dan ciertas habilidades para algo, ciertos alcances para algo y también ciertas limitaciones para otras cosas. Simple. Para aquello que estás programado tendrás alcance. Para aquello que no estás programado no tendrás alcance. Cuando estás ante una situación para la cual no tenés una respuesta en tu programa, se transforma en problema. Cuando eso se transforma en problema, ahí es donde el hermetismo entra en juego. ¿Por qué? Porque de eso que se te transforma en problema, como decía, hay una enseñanza. Si vos aprendés a solucionar el problema, vos fuiste quien ha generado un código de programación diferente al que ya te ha sido programado. Porque le añadiste código, añadiste vos, un código que antes no estaba. Y eso que era un problema, ahora tenés una respuesta para solucionarlo. Eso que pasa en lo particular, pasa en lo social. Ahora, ¿por qué entonces cíclicamente en tu vida y en lo social se repite el ciclo? Una simple cuestión, porque todavía no aprendiste en lo particular y en lo social lo que tenés que aprender. Y la ley del universo es simple. Si se te presenta un problema y no lo aprendiste, retoma el ciclo otra vez hasta que vuelve a presentarse nuevamente a ver si ahora lo aprendiste. El mejor ejemplo gráfico para entender esto es la escuela. Si cursaste el primer año y no rendiste las materias, volvés a cursar el primer año. Y cuando volvés a cursar el primer año, no empezás de lo que viste en diciembre. Empezás de lo que viste cuando termine el año según el ciclo lectivo de cada país, ¿no? Empezás desde el primer día de clases otra vez. Y haces otra vez todo el curso hasta que otra vez llega la prueba final, el examen final. Lo mismo sucede a nivel de lo que es la ley universal. Es como decir, a nivel particular y a nivel social, hay ciertas materias que no se han aprobado. No has aprendido lo que esa lección tiene para enseñarte. Por eso, lo que pasa es que el universo digamos, te pone la materia, la prueba, el examen final que te pone es un problema a resolver, como si fuera un problema de matemática. O sea, mientras no lo resuelvas ni en lo particular ni en lo social, ¿por qué va a cambiar si no aprendiste lo que tenías que aprender?
¿Pasaría vos de años si no rendiste todas las materias? No, no pasarías. Repetís y repetís y repetís y repetís hasta que algún día aprendas lo que tienes que aprender, la lección que tenías que aprender, y apruebes y pases de año. En lo particular, en lo social, pasa lo mismo. Cuando hay una lección que aprender y no la aprendes, se repite. Cuando la aprendiste, cambia el problema. Por eso siempre lo digo. ¿Cuál es el mejor síntoma de avance en tu vida? ¿Cuál es el mejor síntoma de desarrollo de tu transformación personal? En lo particular y en lo social. Cuando te encontrás ante un problema diferente. Cuando en tu vida llegue el momento en que digas, uy, este problema nunca antes lo tuve. Es la primera vez que tengo este problema. Avance. Porque tu vida siempre es el mismo. Cambia, aclaremos. Cuando decimos un problema, quiere decir lo estructural del problema. Cambian las formas, cambian los personajes, cambia el escenario, pero el problema de fondo es el mismo. En tu vida y en lo social. Entonces se repite y se repite y se repite. Cuando te encontrás ante un problema que decís, esto nunca antes tuve este problema, date por bendecido, date por agradecido, quiere decir que algo hiciste dentro de tu cabecita, por lo cual resolviste algo que tenías que resolver y tac, avanzaste. Ahora tenés que aprender otra lección. Ahora estás en segundo año. Entonces tenés que ver las materias de segundo año que no son las de primero. Y cuando llegue el momento tendrás que dar exámenes de segundo año, ya no de primero, y así. Segundo, tercero, año con año. Pero básicamente es esto, Pepe. Por eso se repite una y otra vez el ciclo. Porque hay una lección que no fue aprendida, ni en lo particular, ni en lo social. De acuerdo, totalmente. O sea, pues hablábamos de la espiral, ¿no? Hace un tiempo. Y en la espiral es un ciclo, no es un círculo, o sea, es un ciclo que parece que se repite, pero realmente no es así. O sea, va avanzando y van cambiando las situaciones. Y bueno, me parece que si analizáramos esto de vez en cuando, ¿no, Cristian? O sea, una noticia, un suceso desde un punto de vista de un reflejo de un problema que se repite y que no sé qué diga el hermetismo desde este punto de vista, pero creo que cuando se repite un problema, el problema no se repite exactamente igual, sino que es cada vez más grave, ¿no? O sea, si no se soluciona, el problema crece, ¿no? Y lo que estoy viendo es que no se ha resuelto muchas cosas, por ejemplo, en el tema migratorio, o no se ha resuelto muchas cosas en el tema económico, no se han resuelto muchas cosas en muchos temas a nivel mundial, y pareciera que empezamos a ver, pues, que si esto sigue así, vienen cosas, pues, poco pesadas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no se han sabido, no hemos sabido resolver muchas cosas, ¿no? Y tenemos una maña, no sé si sea nada más aquí en México, Cristian, pero de echarle la culpa a una persona, ¿no? Es más, ahorita si hace mal clima, la culpa es de Peña Nieto, o sea, y todo lo negativo que te pueda pasar va a ser la culpa prácticamente a una persona. Y cuando cambia el presidente, al siguiente presidente, y así se va, ¿no? Pero el problema está afuera, nunca va a estar adentro de ti, ¿no? Y eso es algo en lo que no nos deja crecer, ¿no? Querer pensar que el problema del país es de una persona es no entender absolutamente nada, ¿no? Y lo primero que hace la mayoría de las personas es avienta una basura a la calle y corrompe al policía y corrompe no sé qué, y ahí se va un efecto dominó que si la cabeza me queda claro está como está, lo demás muy diferente no va a estar. Insisto, no digo que, no puedo generalizar que los 100 millones de mexicanos o los que sean así, evidentemente, pero también hay mucho que trabajar en la sociedad, ¿no? Y para mí es altamente criticable una actitud de un gobierno, pero también, ¿por qué no de una sociedad? ¿Por qué no de una persona? En lo individual nosotros también autocrítica, ¿no? Me parece que es esencial. Y mientras se siga olvidando esa parte, de nada sirve que cambie un, un líder, ¿no? O un presidente o un político en cualquier nivel, si no aprendemos a cambiar. Y eso quiero pensar que es similar en muchas otras partes del mundo, Cristian.
A ver, Pepe, la cosa es simple. Vos lo resumías bastante simple, bastante fácil, para no redundar. Mientras el dedo señala hacia afuera y no hacia adentro, imposible que haya aprendizaje. Lo que pasa es que, bueno, por mitos que están dentro de esas programaciones, sobre todo el mito religioso, es el que nos lleva a que tanto la culpa como la salvación están afuera nuestro. O sea, el mito religioso es el que claramente te dice, ¿no? Que alguien ha venido a salvarte de todos tus pecados, ¿no? Y por otro lado tenías a ese Dios furioso que te castigaba cuando hacías algo mal, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el gasolinazo y las plagas, las 7 plagas de Egipto, digamos, ¿no? Digo, en el sentido de querer que es otro el que las dice siempre, siempre, es mucho más fácil. Una cuestión es más fácil, porque te quita a vos de toda responsabilidad de ver qué está pasando en tu vida y qué estás haciendo con tu vida, digamos. Entonces es mucho más simple. Eso es algo estructural del ser humano. Por eso, dentro del hermetismo, cuando vos inicias este camino, lo primero que el hermetismo te enseña es a ese dedo que está apuntando afuera, girarlo 180 grados y que te apunte. Porque cuando vos transformás tu realidad, acuérdense este ejemplo que dimos en varias oportunidades de las estaciones de radio. Nosotros somos como receptores radiales en donde, digamos, sintonizamos una determinada frecuencia y solo una a la vez, como las radios. Si vos estás escuchando en el Radio Caos, te vas a conectar con toda la gente que escucha Radio Caos. Si vos te conectás con Radio Coherencia, vas a conectarte con toda la gente que escucha Radio Coherencia. ¿Eso quiere decir que Radio Caos desapareció? No, Radio Caos sigue sonando, pero estás en otra frecuencia, no te interfiere. Bueno, lo mismo sucede en nuestra realidad y en tu realidad. Pero el primer paso para sintonizar una estación de radio distinta a la que en lo social está sonando, que ya vimos lo que es que agarres el dial y lo muevas, y no que escuches la música automática que está sonando, digamos. Y la música, esto es como cuando entras a los supermercados, ¿viste? O a las tiendas, que hay una música de fondo ahí, ¿viste? Bueno, en lo social pasa lo mismo. Imagínate que hay una música a nivel social, que en este caso es el caos, es la incoherencia. Si vos no tenés la capacidad y la decisión de ser vos quien elija otra radio, lo que vas a estar escuchando y sintonizando es esa radio y te va a inducir hacia eso. Entonces, hacete cargo, hacete responsable y como decíamos en un momento, ¿podés protegerte de todo esto? Sí. Que eso no quiere decir que deje de suceder. Protegerte de algo no quiere decir que no suceda algo de aquello de lo cual te estás protegiendo. Vos te protegés cuando sintonizás otra frecuencia. Eso es lo que va a hacer que cuando haya el atentado no sé dónde, cuándo y en qué lugar, vos no estés ahí. Que cuando pase la masacre, no sé, vos no estés ahí. Que cuando caiga la bomba, no sé, vos no estés ahí. Que cuando sea el terremoto, vos no estés ahí. Bueno, eso es lo que es la protección. Pero para eso, primero tenés que hacerte responsable de lo que es tu vida y de lo que estás haciendo y no empezar a... Como bien dijiste, hoy en México es Peña Nieto, antes fue, ¿quién era? Bueno, no sé, a lo mejor muy lejos, Ponce de León, Fox, no sé, Salinas, de Gortari, podríamos, creo que, ¿no? Llegar hasta Porfirio Díaz si seguimos así. Y después será el que le sigue a Peña Nieto y el que le sigue Peña Nieto y será Trump. Siempre va a haber alguien a quien le puedas expiar una culpa por una simple razón, porque es tu mecanismo, es tu programación automática, digamos. Pero no, estamos en tiempo en donde tenés que hacerte cargo. Es simple. La cuestión en realidad es simple, que simple no es igual que fácil. Lo claro. Es simple y es difícil. Es simple y es difícil. Simple, porque lo que tenés que hacer es tomar la decisión de ser vos el motor y protagonista de tu vida. Es difícil, eso que es simple, porque todo lo que vas a tener que hacer, como digo yo, tenés que desintoxicarte de tu yo. Acá alguna vez di el ejemplo de alguien que es adicto a la droga, por ejemplo. La desintoxicación de ese proceso es la parte más difícil. Por más voluntad, intención que tenga él o su entorno, la desintoxicación es el proceso más difícil. Bueno, lo mismo
te sucede a vos y a cada uno de nosotros con el yo. Somos adictos al yo y a lo que el yo propone. Y desintoxicarte de ese yo es lo más difícil que hay. Es la parte más es donde sucumben el 99% de los que tienen buenas intenciones, digamos. Por eso hablamos de un guerrero que entabla guerra contra sus propias programaciones también, no contra las de afuera. Pero básicamente, digamos, acá no se trata de señalar al otro, empezá a darte cuenta vos. Y como dijimos en alguna oportunidad, en algún programa, sé el cambio que querés ver afuera. Y eso se llama coherencia. Totalmente, pues, claro, me parece. De hecho, me parece que cada que comentamos un tema del hermetismo, regresamos a la base, ¿no? Que es la coherencia, que es el ser coherente con tu palabra, con tus acciones. Y eso no es fácil, como bien dices, ¿no? Es sencillo porque ahí está, es un camino que todos sabemos cuál es. O sea, tú sabes qué requieres para lograr lo que necesitas lograr. El tema es, pues, trabajarlo, es hacer las cosas que tienes que hacer, enfocarte y ser coherente con eso que tú dices querer, ¿no? Fíjate que me gustaría, bueno, es que son tantos temas, Cristian, pero me gustaría en algún punto hablar de una manera práctica cómo tomar el hermetismo en el tema económico personal, ¿no? Y creo que alguna vez lo hemos comentado y sería interesante retomarlo en algún momento más adelante, dejando también pues, el tema de los sueños como un tema que habría que retomar ya sea la próxima semana o la otra, pero sí habría que tomarlo. También están pasando muchas cosas. Intuyo, no sé por qué, Cristian, que la próxima semana tendremos que hablar de los sucesos también que se están dando por las cosas como están evolucionando. Parece que van evolucionando muy rápido y habría que analizarlo desde el punto de vista hermético. Nada más un punto antes de que nos despidamos, porque ya también se llegó la hora. Dicen, ¿qué te dice a ti desde el punto de vista hermético un hispano ex militar en Irak dando o haciendo estos ataques o este ataque en un aeropuerto de Florida? O sea, ¿qué te dice a ti desde afuera, no? Yo sé que todavía faltan cosas por confirmarse y todo, pero desde fuera, desde el punto de vista hermético, ¿qué te dice esa imagen? Es simple. Esa imagen me dice, si yo soy Donald Trump, ahora tengo todos los motivos válidos del mundo para cerrar las fronteras. Levantar el muro ahí en el río Bravo y todo lo que corresponda, y no permitir que ingrese alguien más. Eso es lo primero que me dice. Por eso lo decía en algún momento, que estas situaciones son totalmente manipuladas sin escrúpulos, digamos. O sea, es simple. Como fue en su momento con el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Ahora hay que ir contra el mundo árabe, ¿no? Porque el mundo árabe, listo. Entonces el mundo árabe y los musulmanes vienen y tiran las Torres Gemelas. Ahora tenemos las excusas del mundo para ir a invadir Irak, matar a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden. Bueno, ahora casualmente, cuando está por asumir Trump, en donde una de sus políticas que está planteando es la deportación, las trabas migratorias, casualmente un latino viene y hace esto casualmente, digamos. Entonces, si yo fuera Donald Trump, digo, tengo todos los, a nivel social, tengo una energía mucho mayor a la predisposición de la gente para que acepte que yo haga todo lo cual cuestión, digamos. Más claro por el agua, digamos, ¿no? O sea que ahí está, ¿no? Preparándose la sopa a lo que viene en los próximos días. El 20 de enero entra pues ya el presidente Trump, pero ya realmente está asumido como tal. Desde ahorita él ya está cambiando cosas, haciendo leyes, metiendo un tema y otro tema, ¿no? Habría que analizarlo, ya entrando, cómo son sus primeros días, ¿no? Analizar a lo mejor los primeros 100 días ya de su presidencia, Cristian, y en qué cambia el mundo, si es que lo cambian algo, o cuál es el reflejo de su política
en lo que está pasando en el entorno social, ¿no? Sería interesante analizarlo y no tanto para enfocarnos en ese tema, sino más bien al contrario, analizarlo para entenderlo y para no caer en ese juego, ¿no? Cristian, te lo respondo rápido antes de saludarte. Claro, Para que claro. el registro de hoy, ya 7 en Argentina, 6 todavía para vos, de enero de 2017. Hablábamos de la psicosis y las características de la cuestión del psicótico entre la burbuja y el delirio que eso le genera. La política de Donald Trump es una burbuja, nada más que no a nivel de una persona, sino a nivel de una nación. Hace 60 años atrás se llamaba Hitler en Alemania, nacionalismo. Ahora se llama Donald Trump en Occidente. Es el péndulo de un polo al otro. Creo que con eso hay bastantes pistas de qué es lo que se va a ver. Simple. Un país cada vez más aislado, bajo la consigna del patriotismo y el fortalecimiento interno, que es un poco el discurso que ya que fue dando en su campaña, y eso se llama nacionalismo. Y el nacionalismo ya es una etapa que hemos atravesado hace rato a nivel humano, atravesado, mejor dicho, no, que ya hemos vivido, no atravesado, por eso es que se vuelve a repetir. Y el polo, el péndulo, lo marca exacto. 60, sí, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 60 años atrás, ¿no? Si no me equivoco, aproximadamente. No tengo el dato ahora, el cálculo exacto, pero bueno, en un polo, ahora viene el otro polo, digamos, ¿no? Pero el tipo de política va a ser eso, o sea, le pone más leña al fuego a esa psicosis social que va a generarse. Y sucesos como el atentado en Florida hoy, vuelvo a decir, son el chispazo justo. No olvidemos, la Primera Guerra Mundial, ¿por qué empezó? Y empezó por lo mismo, un atentado programado contra uno de los, un diplomático ahí de los Balcanes, ¡pap! Listo, motivo exacto y justo para que inicie la Primera Guerra. Ahí estamos hablando de 100 años atrás, un poquito más. Segunda Guerra Mundial, el recelo de todo eso genera lo que pasó con Hitler, listo. Y ahora le toca al otro polo, digamos. Y el otro polo en este caso está representado en lo que sucede en Norteamérica. Pero bueno, con esto que acabo de decir ya envío mi saludo para todos los ruteros. Buenísimo, Cristian, pues gracias por este comentario, este en vivo, bastante interesante. Dejemos que el tiempo, las primeras semanas, nos vayan dando un poco la línea hacia dónde se va a enfocar este tema. Y desde aquí seremos analíticos, críticos, pero también sin caer en ese juego del odio, sin caer en ese juego que muchas veces lo que pasa o lo que sucede es que les da más fuerza a este tipo de proyectos, ¿no? Trabajemos la parte personal, es muy importante, y me parece que es una historia que no debería repetirse, evidentemente, ¿no? Una historia que no sé, ya veremos qué enfoque se le da, pero me parece que es muy certero, Cristian, y muy claro en su visión, ¿no? Estaremos platicando la próxima semana, el próximo viernes. Les pido que entren al canal de Cristian Ceballos, así lo encuentran muy sencillo, Cristian Ceballos, y ahí estuvo apareciendo el link durante todo el en vivo, para que vean pues más de 400 videos que tiene por ahí de diferentes temáticas, ¿no? Sugerencia, váyanse al área de videos, vayan y busquen, ahora sí que de fecha, y váyanse, yo les sugiero, del más antiguo al más nuevo, para que vayan viendo, porque hay muchas temáticas que ya no se volvieron a tomar en el canal de Cristian, pero que ahí están y que pues son, yo creo, muy importantes, que les van a parecer muy interesantes, y yo creo que incluso les van a servir en lo práctico. Que estén muy bien. Estuve ahí leyendo Balduino, Marco y a toda la banda que está conectada. Estuve leyendo sus comentarios. Pues muchas gracias por estar aquí. A Gran Rodríguez, también ahí a Richie Ruiz, a toda la banda que vi que se conectó desde muy del principio. Les agradezco, a la banda Angélica Mendoza, a la banda Paula Domínguez, que estaba pidiendo el tema de misterio. Acuérdense, los temas de misterio son los miércoles, el de relatos de misterio, leyendas y todo esto son los miércoles a las 10 de la noche, no a las 8, a las 10 de la noche, así que por ahí los estaré esperando aquí mismo en este canal, ¿ok? Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego.